La Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá filosofías huecas, sutiles, para destruir la fe de los creyentes. Hoy quiero hablar de una doctrina bíblica que combate otras doctrinas. Quisiera que me acompañen al libro de los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Y no voy a hablar exactamente del humanismo como filosofía, no voy a hablar acerca del materialismo como una filosofía que también está bombardeando, invadiendo las mentes de los que amamos a Dios. No voy a hablar acerca del hedonismo como una filosofía sutil del diablo, solo para buscar como el fin el placer, y aún dicen algunos en el dolor hay placer después, en fin, tantas cosas. Pero yo quiero hablar de una doctrina, no de una filosofía, de una verdad. Y dice Hebreos capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento número uno del arrepentimiento de las obras muertas, número dos de la fe en Dios, número tres de la doctrina del bautismo o de bautismos, porque hay varios, número cuatro de la imposición de las manos o de manos, número 5 de la resurrección de los muertos, y número 6 y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, a los creyentes y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y este pasaje es muy importante porque habla una palabra que dice perfección. Dios desea la perfección. Dice
que Él desea que seamos perfeccionados. Y miren, dice aquí en el capítulo 6, repito el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios quiere que nosotros sigamos hasta llegar al final del camino, es decir, hasta llegar a las moradas eternas. Dios desea que seamos fieles hasta que la muerte venga a nosotros o nosotros vayamos a Cristo o Cristo venga por nosotros. Dios desea que estemos ocupados, no perezosos, sino que así como los creyentes tenían solicitud y servían a los santos, servían a los creyentes con su ministerio, con los dones que Dios les había dado, pues que sigan. Porque algunos, el apóstol, el escritor dice, ya no siguen. Han abandonado la fe, han dejado el ministerio, han dejado su primer amor, han dejado de crecer, han dejado de madurar, han dejado de caminar hacia adelante. Y dice la Biblia que es imposible que ellos que cayeron sean renovados otra vez. Ya no se puede. Por eso, amados, ¿cómo cuesta mucho trabajo para un creyente cuando cae, cuando, es decir, está en el camino pero sale del camino, cuando sigue a Cristo pero de repente acepta otras doctrinas falsas, cuando amaba a Dios pero de repente pierde su amor a Dios y ama otras cosas que Dios no ama, y entonces su amor se desvía? Es muy difícil, le cuesta mucho trabajo regresar al camino de Dios. Conozco personas que servían a Dios, que amaban a Dios, que adoraban a Dios, que se deleitaban en Dios, adorando, cantando, orando, leyendo la palabra, asistiendo a la reunión, congregándose para que juntos adoraran a Dios con otros. ¿Y qué pasó? Se descuidaron. ¿Y cómo les cuesta trabajo volver adelante? Y algunos definitivamente han apostatado de la fe. Y por eso dice, dejando ya los rudimentos. No quiere decir que debemos abandonar, no atender las doctrinas básicas de la vida cristiana. No está diciendo eso. Cuando habla de rudimento, es algo básico, algo que es el fundamento, algo que es el principio. Y cuando dice dejando, no significa que ya no vamos a tener fundamentos, que ya no vamos a tener lo básico en nuestra fe cristiana. Lo que significa es que no sigamos en lo básico, que no sigamos como niños, que no sigamos inmaduros, que estemos como enanitos sin crecer. Lo que está diciendo es que avancemos. Así como alguien que inicia la carrera y está en el punto de salida y ahí se queda, lo que el escritor está diciendo es, avanza, ya deja de estar ahí en ese lugar de salida, avanza para llegar a la meta, pero tiene un principio, tiene un rudimento, tiene un fundamento. Y aquí en la Biblia encontramos 6 doctrinas básicas que son el fundamento que todo cristiano debe saber. La primera menciona la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Todo creyente recién convertido, entregado a Cristo Jesús, debe entender esta doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la siguiente doctrina, la doctrina de bautismos, de la fe, la doctrina de la fe.
Ya no andamos por obras, andamos, no por vista, perdón, andamos por fe. Recibimos la salvación no por obras, por fe. Nuestra vida cristiana inició por fe, continúa por fe y llegaremos por fe. Entonces, la doctrina de la fe. Número 3, la doctrina de bautismos, porque hay varios bautismos, de muerte, de agua, del Espíritu Santo, de sufrimiento, en fin. Más adelante dice, de la doctrina de la imposición de las manos, ya llevamos 4. Número 5, de la resurrección de los muertos. Número 6, la del juicio eterno. Y hoy quiero hablar de la doctrina número 6, que es la básica. Todo creyente debe saber esto, la doctrina del juicio venidero, del juicio eterno. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está. 3 cosas que a nosotros los seres humanos se nos olvida o a veces no sabemos o algunos no saben. Primero, que vamos a morir. Número 2, que Cristo viene y viene pronto y se nos olvida. Todos los días tenemos que estar pensando, Cristo viene, ya viene, ya viene. Como alguien que está preparando la casa, la comida, porque ya vienen las visitas. Me dijeron que a tal hora, ya viene, ya viene. En este caso no sabemos la hora, pero ya viene. ¿Será hoy? ¿Será en la noche? ¿Será al amanecer? ¿Cuándo será? Y se nos olvida. Y número 3, que somos responsables de rendir cuentas. Habrá un juicio y se nos olvida. Pero yo creo que esta doctrina, que es la básica, una de las básicas, y es la doctrina del juicio eterno, haremos bien en recordarla, porque eso nos va a ayudar a seguir avanzando a la perfección. Quiero leer algo que está sobre este tema escrito. La doctrina del juicio es tratado para unos como una pesadilla que nadie quiere tener en su mente, porque hay una distorsión sobre el tema. Pero hoy yo quiero darle principios claros acerca del juicio eterno que le van a ayudar a usted a responder delante de Dios. Somos responsables y para que nosotros podamos entender acerca del juicio de Dios. Hay personas que rehúsan considerar la doctrina del juicio eterno de Dios, porque ellos no aceptan que son responsables. Ay, pues fue por culpa de mi mamá, por culpa de mi padre, por culpa de la iglesia, por culpa del pastor, por culpa de mi vecino, por culpa de mi esposo. Yo soy así, yo hice eso. Me obligaron a hacer, yo no lo quería hacer. Y la gente rehúsa de manera abierta aceptar creer en Dios, porque si cree en Dios, tiene que aceptar que Dios le va a juzgar. Cuando estaba hablando a una persona respecto a los 10 mandamientos, porque esa persona decía que era buena y que ella se iba a ir al cielo porque era buena, no le hacía nada a nadie, entonces hablamos acerca del adulterio. Y entonces esa persona comenzó a decir, sí, pero la verdad no creo que Dios exista. Entonces yo entendí y le dije, tú no quieres creer, no quieres aceptar que Dios existe, porque si tú lo aceptas, entonces tú vas a estar en la posición de reconocer que un día le vas a rendir cuentas a Él. Y por eso hay mucha gente que dice, no, Dios no existe, porque rehúsa, es un acto de rebeldía, rehúsa rendirle cuentas a Dios.
La filosofía humanista es una filosofía secular, no es de Dios. Francamente, es una rebeldía abierta contra Dios. Cuando el ser humano se rehúsa a reconocer a Dios desde el principio en todos los actos de su vida, entonces se convierte solo en un ser que vino por casualidad y que no tiene propósito en la vida. Una persona que no es responsable ante nadie y que no le va a rendir cuentas a nadie, y que vino a este mundo y que así se irá de este mundo, y es terrible, no tiene propósito esa persona. El hombre así entonces está diciendo, es que yo soy Dios, no necesito otro Dios, no necesito rendir cuentas a nadie. Pero la doctrina del juicio eterno descansa sobre la responsabilidad moral y personal de todo ser creado por Dios, ser humano. Responsabilidad es reconocer que uno tiene que responder y darle cuentas a alguien. Cuando un padre, un maestro o alguien, el padre de familia le dice a su hijo, tienes que ser responsable, lo que quiere decir es, tiene que responder y dar cuentas a alguien por lo que ha hecho. Tiene que ser responsable. Responsable no entiende la gente. Es que yo ya soy responsable porque ya, no. Tú vas a dar cuentas, tú vas a rendir cuentas. Un estudiante no entendía mucho esto. Cuando entré al salón y estaba un garrafón, porque el grupo había tomado acuerdos de que iban a tener un garrafón para ellos y tomar agua de ese garrafón. Cada quien llevaría su vaso. Y de repente yo llegué y estaba la gotera y era ya un charco de agua en el aula. Hace años, un grupo de estudiantes en otra escuela. Y llegando, pues yo les pregunté, ¿qué pasó? Dice, no, pues está regando. Pero alguien lo hizo, ¿qué pasó? Nadie decía nada. Y le dije, nadie lo hizo, no puede ser. ¿Quién fue? ¿Quién lo tiró? ¿Quién le hizo esto? Porque cuando estaba yo el día de ayer no estaba así. Nadie dijo nada. Así hay gente. Si estuviera aquí alguien y rompe la silla, la vuelve a poner, medio le pone las piezas y se va para no pagar esa silla. Esto pasa aquí aún también. Manchó la pared, nadie que se dé cuenta, me fui y ya. Tiró el micrófono y se aplastó de un lado. Hay que se quede, no lo voy a pagar. Rompí un foco, rompí un tubo, manché esto, manché aquello, ensucié, tiré, ensucié el lavabo, me lavé las manos y salpiqué lodo. No, no respondo. La gente no ha entendido, no sabe qué es ser responsable de sus actos. Responsable no significa que él tenga conciencia de lo que hizo. No, además de eso es que él tiene que rendir cuentas, que él tiene que pagar, que él tiene que responder por lo que hizo. Y nosotros los cristianos entendemos que vamos a responder delante de Dios por lo que hicimos. Vea lo que dice la Biblia, Mateo 12:36. Gracias. Leo para ustedes. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y mucha gente no cree esto. Nah, que no es cierto. No. Nosotros no vamos a dar cuentas de nada. Y se nos olvida. Por eso, acerca del juicio eterno, el juicio divino, se nos olvida que yo, que ustedes, que todo ser humano va a rendir cuentas. Dice la Biblia en
Corintios. Vamos para allá. Nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia nos dice que nosotros los creyentes vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo y los no creyentes van a ser juzgados en el gran trono blanco. Son dos lugares diferentes. El trono blanco para los incrédulos, el tribunal de Cristo para los creyentes, pero todos vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho. La responsabilidad es el reconocimiento que uno tiene que responder y dar cuentas a alguien. Rehusar el ser responsable indica dos cosas: o es inmaduro o es rebelde contra la autoridad. Solo maduramos cuando aceptamos responsabilidad. Así que la doctrina del juicio eterno descansa que es necesario ser responsable en el desarrollo de nuestra vida. Otro principio sobre el que descansa la doctrina del juicio eterno tiene que ver con la justicia de Dios. El juicio eterno es la doctrina. Y hay un principio, el principio de la responsabilidad del hombre. Es responsable. Dios lo hizo con una mente, con voluntad propia, con emociones propias, y Él va a rendir cuentas. Pero hay otro principio que participa en la doctrina del juicio eterno, y es la justicia de Dios. Y eso es hermoso porque dice la Biblia que cuando Dios va a aplicar justicia, Él va a ver la obra de Cristo aplicada en nosotros. Si nosotros vinimos a Cristo, si nosotros reconocemos que somos pecadores, pero confesamos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Miren, Dios se ha hecho a sí mismo responsable de juzgar el pecado y la maldad. Él es el único que castiga el pecado y también el que perdona el pecado. Todo aquello que destruye y desintegra lo que es bueno, lo que es verdadero, tiene que ser juzgado. El juicio nos hace admitir que existe lo recto. Si hay un juez, entonces es el que va a decir qué es bueno y qué es malo. Y el único que sabe qué es bueno y qué es malo es Dios. Porque mucha gente hoy en día vive en una filosofía tibia, así se le llama, donde ya no hay nada bueno ni malo, sino que es relativo. Pues como tú lo veas. Bueno, para ti es malo, para mí no. Bueno, para mí sí es malo, pero para ti no. Y así. Y hay gente que dice, bueno, yo no sé por qué tú dices, pero para mí no es malo. Entonces, no, entre seres humanos no podemos determinar qué es bueno y qué es malo. Hay una ley absoluta, Dios la ha dado, la ley representa a Él, entonces Él es el único que puede juzgar lo que es bueno y lo que es malo. El juicio entonces nos hace admitir que existe lo recto, lo equivocado, que existe lo bueno y que existe lo malo, y que Dios es el único que puede determinar eso. La sociedad rehúsa el juicio
porque rehúsa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo equivocado, y quiere hacer su vida de manera relativa. Y por eso vemos una sociedad moralmente destruida. Porque cada quien hace lo que quiere, como dice el libro de los jueces, cada quien vivía según su parecer y no tomaban en cuenta a Dios. Dios, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Dios es correcto? Bueno, Dios dice que es malo el adulterio, pero no es malo. Bueno, para otros, para mí no es malo. Bueno, Dios dice que no os embriaguéis con vino, porque Dios juzgará a los borrachos. No es malo eso. No es malo. Entonces la gente rehúsa aceptar el juicio de Dios. Debemos de creer que existen normas por las cuales la sociedad puede juzgarse a sí misma y juzgar a los que rehúsan esas normas. Y es la ley de Dios. De hecho, todas las leyes se desprenden de la ley divina. Todas las leyes. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en el hombre existe un código moral interno. Y por eso hacen leyes buenas, pero no se cumplen. Pero las leyes surgen de la ley divina. Así que el juicio de Dios tiene una norma divina por medio de la cual el hombre es medido. Para el pecador, esto viene a ser un pensamiento aterrador y terrible. Por eso la gente rehúsa responder y rendir cuentas a alguien. Hoy, en este momento, yo quiero que veamos solo unos pasajes bíblicos y después continuaremos con esta serie respecto al juicio eterno. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Nosotros hemos creído que Dios existe. Amén. Hemos aceptado que Dios es nuestro Dios. ¿Cuántos han aceptado así? Nuestro Padre. ¿Cuántos entonces aceptan que Él es el juez de nuestra vida? ¿Cuántos aceptan entonces que vamos a rendirle cuentas a Dios por todo lo que hicimos? Vamos a rendir cuentas. Y esto para muchos es aterrador. Porque vamos a rendir cuentas de todo lo que yo haya hecho. Pero va a haber consuelo cuando encontramos en la Biblia que la justicia de Dios se ha revelado en Cristo también. Y en Cristo estamos libres, ¿verdad? Gálatas 6, el versículo 7. Voy a leer para ustedes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. He escuchado a muchas personas que dicen, mira, todo lo que tú hagas en la vida se te va a regresar, ¿eh? Si hiciste algo bueno vendrá. Si hiciste algo malo. Todo. Pues es la ley, ¿no? La ley del karma, dice. Todo se te regresa, dice. Si fue bueno, algo bueno. Si hiciste algo malo, pues lo malo. Pues tiene una verdad torcida, o sea, está mal. Y dentro de esto del juicio eterno, muchos han tomado atajos y desvíos, y yo le llamo que han hecho doctrinas heréticas, como la reencarnación. Entonces ellos dicen
pues sí, cometí errores y si cometí errores en la otra vida, si yo era un hombre que tenía yo una buena posición y era respetado en la sociedad, pues quizás sea yo un perro. Y pues ni modos, me porté mal y ahora me toca así. Y si en la otra vida me porto bien, pues quizás sea yo un príncipe en la siguiente vida. Y alguien dice, pues si tú estás enfermo y te está yendo mal, estás pagando algo que en la vida anterior hiciste. Y así habla. Entonces después vamos a hablar un poco de eso. Pero no tiene nada que ver eso de la ley del karma y todo eso. No, no, esto no dice aquí. Lo que Dios está diciendo es, Dios no puede ser burlado. Él es el juez. Todo lo que el hombre sembrare, Dios le va a pagar. Es lo que está diciendo. Dios le va a pagar. No es que vino por casualidad, sembré y de repente ya. No, es que Dios va a ser el juez y va a darle la paga cada uno conforme a sus obras. Hay muchos pasajes en la Biblia, dice, y vendrá Él con su galardón, dice, para recompensar a cada uno sus obras. Entonces, eso es lo que está diciendo. El juicio de Dios ha empezado ya. El pecado se sembró en la carne y de la carne se cosecha el pecado. Sí, mire, cuando Adán y Eva pecaron, tenían cuerpo, tenían carne, o sea, cuerpo. Escuche bien esto, ¿eh? Porque hay una doctrina falsa que pervierte este asunto del juicio eterno. Y ellos dicen, esa doctrina, se llama la doctrina de los del recobro. Tienen una Biblia que le llaman del recobro, un Nuevo Testamento del recobro, así le dicen, el recobro. Y le cambian una frase que habla de la dispensación de Dios por la economía de Dios. O sea, eso es como fácil para identificar. Ah, me estás hablando de la economía de Dios. Ah, tú eres de los del recobro. Sí, ya, con eso los identifican. ¿Y qué enseñan estos del recobro? De hecho, aquí en la comunidad hay gente así que cree. ¿Qué enseñan? Que cuando Adán pecó, no tenía cuerpo, era espíritu. Adán y Eva eran espíritu. Pero por causa del pecado, Dios los castigó metiéndolos en un cuerpo. Esa es la doctrina errónea, herética. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida y él fue un ser viviente, un alma viviente dentro de un cuerpo. Adán fue dormido, de una costilla Dios formó a la mujer y la trajo al varón y dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ya tenía cuerpo. Adán tenía cuerpo y por lo tanto los dos ya tenían cuerpo y tuvieron intimidad. Pero dice la Biblia en capítulo 3 de Génesis que Eva comió y para comer, dice, alargó su mano, tomó el fruto. Ah, entonces tenía mano, no era espíritu. Y abrió la boca y comió, sí. Y le dio a su marido, Adán, sí. Por lo tanto, ya tenían cuerpo. Entonces, lo que yo quiero explicar es, el pecado entró en el hombre, pero en el cuerpo. Por eso la Biblia habla del cuerpo de pecado. Pero no solo es el cuerpo, sino habla del delito del pecado, pero en el cuerpo. Y se transmite de generación en generación. Cuando el hombre y la mujer tienen intimidad, se transmite esa naturaleza pecaminosa a la siguiente generación. El cuerpo, no en espíritu. Y
De la carne se cosecha el pecado. ¿Qué quiere decir? La gente comete pecado en el cuerpo, la boca, los ojos, las manos, los pies, pecado. El producto del pecado tendrá su juicio. Quiero decirles, el pecado es juzgado en la carne. Así que la naturaleza del pecado viene a ser muy evidente a todos y el sabio tendrá cuidado. Como dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará. ¿Y en qué sentido dice tu maldad te alcanzará o te castigará? Yo tenía esas frases muy, muy claras en mi mente cuando era soltero y cuando estaba tentado a pecar, soltero. Y tal vez el bombardeo y las personas que me decían o lo que yo veía de cometer fornicación, inmoralidad, malicia, lujuria, yo siempre decía, un día el pecado me alcanzará si yo cometo. Un día voy a recibir las consecuencias. Hay muchos que están casados, pero que el pecado los ha alcanzado. Y están recibiendo el castigo de lo que ellos sembraron. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, ten cuidado, porque un día vas a cosechar lo que tú sembraste. Pero dice la Biblia que Dios es el que ha establecido ese juicio con enfermedad, a veces con pobreza, y no es porque Dios lo quiera pobre, con problemas. Mire, yo recuerdo de una mujer que su esposo y ella no podían tener hijos y fueron con especialistas, hicieron estudios por todos lados. Estaban enojados contra Dios, tanto hicieron, pagaron estudios, estudios, estudios. No podían tener hijos. Dios ya sabía que ellos estaban mal por lo que hacían. Y Dios los había perdonado porque llegaron a conocer a Cristo. Pero ellos no esperaban el tiempo de Dios, sino ellos a su manera. Tuvieron a su hijo. Salió con problemas mentales, salió con problemas de salud. Han gastado tanto dinero y ellos en su plática dicen, no cabe duda que por qué Dios no nos daba un hijo. Y nosotros necios queremos acomodar lugar. Que venga una partera, que venga la sobadora, la masajista y que haga esto y que tome hierbas, que haga este estudio, que yo busque aquí, que como allá, de todos lados. Cuando Dios tiene sus planes para nosotros siempre son de bien y nosotros no los aceptamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, ahí están las consecuencias. Nada más es un ejemplo. Por no querer hacer las cosas a la manera, al tiempo de Dios, vienen las consecuencias. Un hombre se quiere casar antes del tiempo de Dios, la mujer, pues ya, porque Dios no me contesta, Dios no me responde. Bueno, pues, entonces, como dice aquí, el pecado te va a juzgar. Tú vas a recibir la consecuencia. Es que mi esposo, es que ahora está con otra, es que, ¿verdad? Entonces tú sembraste. Espera el tiempo
de Dios. Amados, podemos terminar ahora y vamos a orar. Amén.